una razón para llorar. Les voy a dar una razón para llorar. Porque tal vez no han tenido ninguna esta semana, ni en este mes, ni en este año, ¿no? Les voy a dar una razón para llorar. Y mira, lo que será este mensaje, cuánta tristeza traerá. No. Vamos a ver que hay razones buenas para llorar y hay otras razones naturales para llorar. Es más, les voy a decir que una de las cosas que más sabe el hombre es llorar. Hombre genérico, ¿no? Llorar. ¿Por qué? Cuando nacemos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos al nacer? Lloramos. Lloramos. Y algunos se mantienen llorando toda la vida. Y otros, lamentablemente, seguirán toda una eternidad llorando, porque la Biblia dice que el lugar de tormento es un lugar del lloro y el crujir de dientes. Sin embargo, para los salvos, nos dice que en la eternidad Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, el aspecto del llanto, de las lágrimas, no es algo que escape a lo que Dios conoce y considere como algo importante en nuestra vida, en la vida del hombre. Es importantísimo, vamos a ver en la Biblia, lo que es el llanto. Tan importante es que es uno de los asuntos mencionados que estarán o no estarán en la eternidad. O sea, Dios realmente lo considera a este aspecto, ¿no? Y a veces a uno le da vergüenza llorar o pena o lo oculta. ¿Y por qué? ¿Por qué ocultar estas cosas? ¿Has llorado alguna vez sin razón? Solamente porque está el día, amaneció nublado y bueno, me dio tristeza y lloré nada más, llorado así sin razón nada más. ¿Alguna vez has contenido las lágrimas cuando debieras haberlas simplemente soltado? Vamos a intentar descubrir o aprender a analizar el origen de nuestras lágrimas, la razón de nuestro llanto. Porque si descubrimos la razón del llanto que nos aqueja en su momento, podemos encontrar claridad, visión y saber qué hacer. Porque muchas veces el llanto nos nubla, no literalmente la vista, el ojo borroso, sino nos nubla la percepción de la realidad de las cosas, nos nubla la esperanza. Pero cuando entendemos la razón de ese llanto, encontramos el camino o la cordura en medio de él. Es increíble la cantidad de formas en las cuales y versículos donde encontramos en la Biblia el llanto. Miramos los salmos, está plagado del llanto y el clamor y todas estas cosas, pero el Nuevo Testamento, personajes que diríamos, pero eso era un hombre fuerte, un hombre valiente, ¿cómo que lloraba tanto? Bueno, vamos a ver esas cosas en la palabra de Dios, pero básicamente vamos a ver el llanto como en la razón de la vida natural del hombre y el llanto en la razón de la vida espiritual del hombre. Son los dos aspectos generales que vamos a ver. En cuanto a la razón natural, tenemos en primer lugar lo que es el llanto común de la carne. Esto es común a todos los hombres, a toda la gente, creyentes, incrédulos o lo que sea. Vamos a encontrar tantos motivos para llorar, como personas existan, como ocasiones existan, en diferentes momentos de nuestra vida, ya sea por dolores físicos, por penas, por angustias emocionales, por pérdidas, un montón de estos aspectos que no los vamos a evitar, sean creyentes, sean incrédulos, y esto es sano. Esto es común a todos los hombres porque es una capacidad que Dios nos ha dado de forma creacional para algunos hablan de la sanidad del llanto, que libera estrés, que relaja y todas esas cosas, pero sin entrar en todos esos aspectos, sin duda es una expresión externa de un dolor físico o un dolor emocional. O lo contrario, una alegría emocional, pero eso es otro tipo de llanto para ver en otro momento. Un par de ejemplos de eso. Les leo, por ejemplo, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Estos llantos ocasionales no necesariamente tienen que ver con
la esperanza a veces son sin esperanza, son momentáneos, son circunstanciales. En Juan capítulo 20, versículos 11 al 16, por ejemplo, uno de esos es Jesús llorando delante de la tumba de Lázaro. Eso era un llanto circunstancial por un dolor, por la emoción del momento, mostrando lo que es natural en la vida del hombre, en la carne del hombre, mostrando también su humanidad a través de ello. En Juan capítulo 20, versículos 11 al 16 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Cuál es la razón de tu llanto? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboni, que traducido es maestro. Aquí tenemos un llanto de la emoción natural de esta mujer que fue al sepulcro pensando en encontrar el cuerpo del Señor Jesucristo para poner las especias, para ungirlo ya el tercer día después de su muerte y sepultura. Entonces, ese por qué es importante. ¿Cuál es la razón de tu llanto? Si logramos resolver cuál es la razón del llanto, podemos encontrarle una respuesta o una solución. Si la razón es equivocada, puedo dejar de llorar. Si la razón tiene una solución fácil, lo puedo resolver. El problema es cuando no me pregunto por qué ni cuál es la razón, puedo seguir llorando y llorando y no parar de hacerlo. Y eso sería un llanto sin sentido. ¿Por qué? Ella simplemente dice, y tenía un error, porque pensaba que se habían llevado a su maestro. O sea, la razón era equivocada. Pero cuando es aclarada la razón y se da cuenta que nadie lo llevó, sino que él estaba allí presente, entonces cambia todo ese llanto en un gozo que tiene que correr a hablarle y decirle a los otros el por qué lloramos. Es importante, porque podemos tener la solución y no estar viéndola. Otro ejemplo similar, en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 5, que estaba el apóstol Juan recibiendo la visión de las cosas futuras. Y dice, en el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. ¿Cuál era la razón de ese llanto? Había cosas maravillosas y grandiosas para abrir por los juicios que se iban a ser desatados. Y él lloraba porque no había nadie digno de que realmente se abriera aquello que iba a ser el desenlace realmente de todo lo malo, de todo el pecado en este mundo, porque era un tiempo escatológico del fin de todas las cosas y el inicio de la eternidad misma. Y lloraba Juan desconsolado porque no había nadie, se había encontrado en ningún lado que pudiera abrirlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, el rey de David, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Aquel llanto podía cesar, entendiendo que la razón de su llanto ya tenía una solución.
La solución era el Señor Jesucristo, la autoridad del Señor Jesucristo para abrir aquel libro, para leerlo. Entonces, llantos vamos a encontrar. El asunto es la razón de ellos. En esta vida vamos a encontrar muchas oportunidades para llorar. Por cosas que nos suceden a nosotros, que nos sucede a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros parientes, nuestros padres o lo que fuere. Hay otros que lloran sin razón. Un niño puede llorar, capaz que le ha pasado, no quiere ir a la escuela. ¡Ah, me duele la panza! Y pones a llorar. Generar ese llanto, el llanto de la carne natural, puede inventarse, puede reproducirse solamente con la mente, y algunos tienen una habilidad fantástica para derramar un montón de llanto por algo que realmente no existe. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Te duele la panza? Bueno, vamos a tomar este medicamento bien amargo que se llama, buscapina, no otro, vamos, parecido. O ajenjo, hay otro que se ofrecía a Luca el otro día también, no me acuerdo el nombre tampoco. Domper, que también es bien amargo. Entonces, no quiero eso, ya no me duele más, bueno, vamos a la escuela entonces, y se le van los llantos, o se le van las cosas. Hay otros que lloran simplemente para victimizarse, tienen una facilidad para victimizarse así, y largar un montón de lágrimas para conseguir créditos, réditos y lo que sea, conseguir alguien que les escuche. Razón natural vamos a encontrar muchísimas, y si no las hay, podemos inclusive generarlas nosotros mismos. Pero aún en cuanto a esa razón natural, podemos encontrar el llanto relacionado a la vieja naturaleza, aquel que de alguna manera está ligado a nuestros errores, nuestros pecados o los pecados de otros que nos afectan de alguna manera a nosotros, nuestras propias debilidades. Vamos a encontrar de ese tipo de llantos, porque nos vamos a equivocar y vamos a sufrir consecuencias. Vamos a tener un llanto relativo, natural, pero relativo a una consecuencia dada por la vieja naturaleza. Por ejemplo, trato mal a mi familia. Todo se vuelve griterío y pleito, y enseguida vienen los llantos, porque hay pecado ahí. Hay pecado de gritería, hay de orgullo y otro montón de cosas. Ya sea que lo genere yo o lo generen los otros. Pero eso es parte del llanto de la vieja naturaleza. Cuando pensaba también en Dalila, ¿saben quién era Dalila? Aquella mujer que estaba con Sansón, que si bien la Biblia en muchas partes dice que se ponía así como a rogarle, deja ver que había como ese clamor de "Ay, ¿qué me estás haciendo? ¿Me estás mintiendo? ¿No me estás diciendo la verdad? ¿Por qué no me declaras que acaso no me amas? ¿Que no me dices cuál es el centro, cuál es la fuente de tu fuerza, de tu vitalidad y todas las cosas?" Algunos dicen que Dalila bien podía ser narcisista en ese aspecto de intentar controlar y manipular para conseguir lo que era la fuente del poder de Sansón, pero lo cierto es que los logra y Sansón le declara, y entonces después pasa todo lo que sucede después. Pero todo ese tipo de lágrimas tiene su origen en la naturaleza caída, en el pecado. Eso no lo vamos a poder evitar muchas veces. Vamos a producir llanto, vamos a llorar por eso, por nuestros errores o por los pecados o errores de otros sobre nosotros mismos. Todos estos llantos carecen de esperanza, pero no de razón. Podemos igual encontrar su razón y resolverlo. Por ejemplo, si estoy llorando porque tengo un dolor físico, y me doy cuenta de que es por un dolor físico que estoy llorando, es por esto, ¿qué debo hacer? Tomo un analgésico, tan simple como eso, o lo que pueda aliviar el dolor físico que estoy teniendo. Tengo un dolor emocional, estoy llorando porque tengo un dolor emocional. Bueno, la razón de mi llanto es mi propio dolor emocional. Bueno, tal vez debería dejar de mirarme a mí mismo y consentirme a mí mismo, y capaz que dejo de llorar. A veces se resuelve encontrando la razón. Pero a donde voy a ir, el que nos interesa a nosotros en esta mañana, es
la otra razón, no la de la vida natural, sino la razón de la nueva vida espiritual que tenemos nosotros. Y ahí en esta razón vamos a encontrar dos ocasiones u orígenes importantes. El primero de ellos es la ocasión del arrepentimiento y mi acercamiento a Dios. Y el segundo de ellos es el llanto de la empatía, o sea, del amor y la compasión por otros. Vamos a ver que estos llantos que tienen que ver con la razón espiritual, debemos procurarlos, no acallarlos. Y vamos a ver por qué en esta mañana. En primer lugar, entonces, la ocasión del arrepentimiento o la búsqueda de Dios. Dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Aquí tenemos, parecía una contradicción, me acuerdo de tus lágrimas y por eso me gozo, ¿no? Que se burlaba de Timoteo, no, de ninguna manera, porque las lágrimas de Timoteo habían sido preciosas para la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le había llevado el evangelio a este joven Timoteo y había visto cómo la palabra de Dios había llegado a aquella vida y había producido un montón de lágrimas. Y el apóstol Pablo, cuando recordaba esas cosas en su tiempo de cárcel, de prisión, decía, me acuerdo de Timoteo, de sus lágrimas. Eso le animaba a Pablo, le animaba porque eso es el poder del evangelio. Dice, el evangelio transforma las vidas desde lo más profundo de su ser. Las lágrimas del arrepentimiento, de la conversión, esas son lo mejor para recordar. Porque el evangelio o la palabra de Dios no es necesariamente la conversión, tal vez durante un mensaje, durante un devocional, durante la lectura de un pasaje o el canto de un himno. Puede ser que comiencen a brotar nuestras lágrimas. No las ocultes, esas son preciosas, son buenísimas esas lágrimas, porque significa que la palabra de Dios está llegando a las profundidades de nuestro corazón, del entendimiento, de nuestros nervios, de nuestro sistema. Esas son preciosas, esas lágrimas. ¿Saben que las lágrimas riegan el jardín de la gracia de Dios sobre nosotros? Si reconozco que eso es la razón de mis lágrimas, entonces simplemente debo gozarme y dejar que fluyan y levantar mis manos y darle gracias a Dios por ese tiempo, por ese entendimiento, por ese momento de regocijo, porque esas lágrimas están cargadas de esperanza, porque tenemos un Dios consolador, un Dios que enjugará toda lágrima. Un Dios que le importan las lágrimas especialmente de sus hijos, de aquellos que le buscan. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Otro pasaje, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 37, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar,
perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntos sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí tenemos lágrimas de arrepentimiento, de dolor por darse cuenta de su condición y la condición del Señor Jesucristo. Él es Salvador, Él vino a salvar, Él vino a perdonar, Él vino a limpiar pecados. Y no podía dejar de llorar aquella mujer a los pies del Señor Jesucristo y derramaba sus lágrimas. Dice, y enjugaba, no es enjuagaba, sino enjugaba. Hay una diferencia en el significado. Enjuagar es limpiar, pero enjugar es secar, o sea, con un paño, en este caso con sus cabellos, ¿no? Lo que eran sus pies, que son lágrimas que le llevaron a la salvación. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Has encontrado esas lágrimas alguna vez? No todos llegamos a la salvación de la misma manera. No todos derramamos lágrimas por las mismas cosas, pero en algún momento Dios puede hablar a tu vida, en algún mensaje, en alguna cosa, y derramarse lágrimas. Esas lágrimas son de piedad. Esas lágrimas obtienen la respuesta el abrazo del amor de Dios, que no solamente contiene, limpia y salva. No temas a esas lágrimas en ninguna manera, si esa es la razón de tus lágrimas. Si la razón es la contrición de espíritu, entonces bienvenidas sean esas lágrimas. Dios ama esas lágrimas. Dice, no lo busquen en Mateo 5:4 cuando entramos en las bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Una de ellas dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Porque ¿qué van a recibir ellos? Consolación. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El origen y la fortaleza de la verdadera vida espiritual, el origen y la fortaleza del poder espiritual de los hijos de Dios, a veces se da en el momento de mis lágrimas, en el momento de mi contrición. No puedo tener fortaleza espiritual, no puedo tener a veces victoria espiritual o poder espiritual si no he llegado a las lágrimas. Debo llegar a las lágrimas para encontrar el poder de Dios, el consuelo de Dios. Las lágrimas tienen que ver con un vaciamiento. Bienaventurados los que lloran, porque se vacían delante de Dios. Llevan todo delante de Dios. Entonces reciben de Dios y son llenados por la gracia y el poder de Dios. La consolación de Dios. El mismo pasaje de las bienaventuranzas, pero lo expresa de otra manera, y me gusta cómo lo dice porque nos va a ayudar para hacer una comparación. Es Lucas, ya que estamos aquí, Lucas capítulo 6, versículo 21. Lucas 6, 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y ha hecho una distinción de tiempos, ahora, después. Tiempo de la vida presente, tiempo de la eternidad. Dice el versículo 24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis.
Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los que ríen ahora llorarán después. Los que tienen tal vez la necesidad de llorar ahora reirán después. Esa es la esperanza y el contraste de la esperanza que presenta la palabra de Dios. Pero estos son los asuntos espirituales, básicamente, lo que está hablando acá, porque le hablaba justamente a los que se creían ya religiosos, que no necesitaban llorar ni humillarse delante del Señor, que ya pensaban que ya tenían todo y se enriquecían y estaban tranquilos, satisfechos. Saben que en este mundo no se busca el tiempo de dolor ni de llanto. El eslogan de este mundo es: sé feliz, alcanza lo que quieres. Si algo te causa dolor, aléjate de eso. Procura tu paz, procura tu bien. Ese es el gran eslogan de este mundo, y a veces somos bombardeados por estas cosas, y si algo nos hace sentir mal o dolor, lo dejo y ya está, le esquivo, le saco el cuerpo. Y el hombre a veces pone todas sus energías, todas sus fuerzas, todo su tiempo en las ocasiones de la risa, las ocasiones del placer, las ocasiones de la tranquilidad. Y digamos, ¿es malo reír? No. ¿Es malo estar tranquilo? No. Pero poner mi vida en busca de estas cosas, sí, porque estas cosas no me permitirán una eternidad realmente en gozo y en alegría o risa, como dice acá. Dice: bienaventurados o felices los que lloran, porque ya tendrán el tiempo para la risa. En la misma eternidad, dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, no solamente limpiará, sino enjugará, se secará. Y la otra expresión en el original, la otra traducción que se podría usar para enjugar, también tiene que ver con saldar la deuda. Increíble lo significado de las palabras. Enjugar no solamente es secar, sacar aquello, ¿no? Que era la expresión, el resultado del dolor, el quebranto y todo lo demás, sino sacar aquello, sino que además tiene que ver con el saldar una deuda. Y entonces, cuando nuestras deudas estén absolutamente, miremos para atrás y no haya nada atrás, todo sea nuevo en los cielos, entonces ya no habrá más necesidad de llanto ni de dolor, porque el llanto y el dolor están asociados a este presente, a lo que es una vida que no ha sido perdonada. Por eso los incrédulos sí tendrán llanto y crujir de dientes, porque no tendrán sus deudas saldadas en la misma condenación, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Todas estas bienaventuranzas, tanto de Mateo como de aquí de Lucas, tienen que ver con la condición espiritual y con la actitud espiritual, por estos dos aspectos en la vida de los hombres. Si la razón de mis lágrimas son mi actitud espiritual, mi condición espiritual, yendo a Dios, buscando a Dios, entonces bienaventurado. Eres bienaventurado. Y si mi búsqueda de Dios, en mi búsqueda del perdón de Dios, en mi búsqueda de mi crecimiento hacia Dios, nunca tengo lágrimas en ningún momento, en ningún tiempo de oración, en ningún momento privado, no necesariamente público, no tengo lágrimas, entonces no soy bienaventurado. No soy bienaventurado porque no estoy encontrando o alcanzando lo que Dios tiene realmente para mi vida, ese consuelo especial y específico. Pero además, cuando leo este pasaje aquí de Lucas, encuentro un contraste de vida entre la vida del creyente y la vida del incrédulo. Porque decía allí, unos ríen, pero llorarán. Otros lloran, pero reirán. Otros tienen hambres y serán saciados. Otros simplemente están saciados, pero un día tendrán hambre. Y así hace un contraste entre la condición espiritual, pero del creyente, y la condición de el que es incrédulo. Y lo interesante de las bienaventuranzas, este pasaje, es que inicia con negativo,
termina con positivo. Llorarán, reirán, tendrán hambre, serán saciados, perseguidos, recogidos por el Señor. Pobres, los pobres recibirán el reino de los cielos. O sea, comienza por negativo, termina en positivo. El incrédulo quiere comenzar siempre por positivo, entonces su vida está enfocada en todas esas cosas que el creyente ya tiene en Cristo, pero nada más que las busca de forma terrenal. Entonces la forma de llevar las vidas, los valores de la vida son absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Para gozar del bien de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que llorar. Hay que llorar primero. Hay un dicho popular que dice: el que no llora, no lo voy a repetir, pero referente a los bebés y los niños, pero tiene cierto sentido en la vida espiritual, y no es llorar la milonga como algunos hacen, sino el literal decir: si yo lloro delante de Dios, me hablo delante de Dios, encuentro delante de Dios con qué satisfacer lo que es mi vida. El niño al nacer llora para comenzar a vivir. Nosotros debemos llorar para comenzar a gozar o vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y quiero notar solamente una cosa sin desviarme demasiado del tema. ¿Alguien recuerda en un pasaje donde dijera que Jesús se rió? ¿Recuerdan alguno? Jesús lloró, sí. Jesús lloró, pero rió. ¿Y qué estaba amargado Jesús siempre? No. Y sin embargo, la Biblia no se detiene a hablar de la risa del tiempo de la humanidad de Cristo, porque es una risa presente, y lo importante de la vida de Jesús no era la vida en su presente acá, sino lo que vino a hacer para la eternidad nuestra, ¿no? Sí habla de que Jesús lloró en varias oportunidades. Isaías 53 dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, le vimos como sin hermosura, sin atractivo como para que le deseemos. Así estaba el Hijo, ese era el Hijo de Dios, y sin embargo nosotros procuramos siempre en la vida estar buscando la risa, el placer de las cosas terrenales. Eso no es lo que debe buscar el Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe buscar la complacencia del Padre, ser lleno de la vida espiritual, ser más a la imagen del Señor Jesucristo. Y no es para que vivamos con un pañuelo, porque también dice en Filipenses: gozaos en el Señor siempre, siempre gozosos. O sea, no hay contradicción entre el llanto que me lleva a Dios y me acerca a Dios y el gozo de estar siempre gozoso, porque ese gozo es el que viene justamente de parte de Dios por mi llanto. El tiempo de las lágrimas naturales es inevitable. El tiempo de las lágrimas espirituales es deseable y codiciable. De buscar esos tiempos de apertura delante de Dios, y eso hace la gran diferencia entre el incrédulo y el Hijo de Dios. Nosotros lloramos con esperanza. Ellos lloran sin esperanza, no tienen una esperanza. En segundo lugar, como que la ocasión del arrepentimiento o la búsqueda de Dios en cuanto a la razón de la vida espiritual. Y en segundo lugar, la segunda razón o ocasión de razón para las lágrimas de la vida espiritual son la empatía. ¿Qué es la empatía? Poder ver lo que el otro siente, lo que el otro necesita y ponerme en su lugar. La empatía o la ocasión del amor y la compasión. ¿Cuántas veces has llorado en los últimos días pensando en la necesidad de otro? Capaz que esta semana lo has hecho, capaz que hoy lo has hecho. Generalmente puede hacerse hacia los hijos, hacia un pariente, hacia un vecino, ya es más difícil, ¿no? Hacia un desconocido. ¿Has llorado pensando en las necesidades de un desconocido? Eso ya es un poquito más difícil. De los hermanos de la iglesia, ¿has llorado por nuestras necesidades? ¿Derramado lágrimas en oración? Esas son buenas ocasiones para derramar lágrimas,
Dice en Lucas 19, versículo 41. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí tenemos el gran amor compasivo del Señor Jesucristo por su Jerusalén, por los suyos. Miraba aquella situación, miraba aquellos corazones y decían: no entienden. No entienden lo que es ese día para su paz. No entienden el propósito de mi venida, dice el Señor Jesucristo. No están pudiéndome ver como el Cristo prometido. Si supieras, Jesús sabía cuál era el propósito, la razón de sus lágrimas. No eran lágrimas de angustia personal, sino la razón de sus lágrimas eran buenas, porque eran el amor que tenía por aquellos en su necesidad y que estaban ciegos en esa necesidad. Y Jesús sabía y anticipaba que esa Jerusalén ya con Nerón iba a ser destruida, todo derribado, el templo, todas las cosas, todo saqueado, todos muertos. Él veía ya próximo esas cosas que iban a suceder. No, dice: si conocieses el tiempo de tu visitación, lo que es este tiempo para tu paz. ¿Cuál fue la última vez en que consideraste la necesidad de alguien espiritual y lloraste por ellos? En oración, en clamor a Dios. En Hechos, capítulo 20, un poquito más adelante, Hechos 20, 19. Hablando del ministerio del apóstol Pablo, dice Hechos 20, 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con algunas lágrimas. Dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Dice el versículo 31 más adelante: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Una de las fortalezas del ministerio del apóstol Pablo, ¿saben cuáles eran? No era su grandilocuencia, eran sus lágrimas. Ahí encontraba poder el apóstol Pablo. Muchas lágrimas, clamando a Dios, exhortándole, porque miraba sus necesidades y por 3 años con lágrimas no he cesado de amonestaros. Pero entra en razón y lloraba por eso. Pero entiende que esto es lo mejor para tu vida. Así se compungía el apóstol Pablo por la necesidad espiritual de todos aquellos otros. Muchas lágrimas. No era un mantequita, como diríamos, por llorar mucho, sino por el contrario, recibía no solamente consuelo, sino poder espiritual. Así como producía lágrimas en algunos, por ejemplo en Timoteo, y eso le fortalecía, porque entendía que el Evangelio había llegado a este y cuánto, que no se mencionan acá, ¿no? Si yo lloro y me doy cuenta que la razón es justa, la razón es mi amor, la razón es la compasión, la razón es la necesidad del otro, no temas, no te angusties,
Por el contrario, gózate de que tienes esa capacidad de esas lágrimas para llorar, para orar, para interceder, porque cuanto más surjan, más será el gozo después, más se llenará eso del entendimiento que Dios nos da. Y para terminar, un versículo más, Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice así: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces pensamos que Jesús solamente lloró en la tumba de Lázaro, Jesús solamente lloró delante de Jerusalén, Jesús lloró orando por nosotros. Cuando dice acá, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, allí en el Getsemaní, llorando, como grandes gotas de sangre, como grandes gotas de sangre en aquellas lágrimas. ¿Y por quiénes eran esas lágrimas? Eran por ti y eran por mí. Tal vez miramos las iglesias, miramos la iglesia, miramos las iglesias fundamentales, miramos la predicación del evangelio de aquí o allá, y a veces vemos tierra seca, vemos tierra a veces sin bendición, sin poder de Dios. ¿Qué estará faltando en esa tierra? ¿No estarán faltando más lágrimas de los hijos de Dios? ¿No estarán faltando más lágrimas en nuestras oraciones, en nuestro amor, en nuestra compasión? Tal vez estén faltando más lágrimas en este aspecto. Tal vez el pecado esté zarandeando a los hermanos. Tal vez veamos a muchos en sus dolencias, en sus debilidades, flaqueando aquí y allá. ¿Qué les está faltando? Tal vez les está faltando a ellos mis lágrimas, tus lágrimas también. Las lágrimas de los fieles riegan la iglesia y la tierra para que la esperanza pueda florecer. Una frase para anotar, ¿no? Las lágrimas de los fieles riegan la iglesia y la tierra para que la esperanza pueda florecer. Que así sea. ¿Cuál es la razón de mis lágrimas? ¿Cuál es la razón de tus lágrimas? Si son solamente porque no alcanzas tus placeres terrenales o por tus cosas del tiempo presente, no vas a recibir consolación en eso, solamente te vas a angustiar. Que las lágrimas nuestras sean con motivo espiritual, que sean realmente para acercarme más a Dios, para clamar a Dios, que sea para clamar por mí y por otros. Llévale tus necesidades, tus cuitas a Dios. No tengas vergüenza, no tengas miedo de llorar e ir a Dios con tus lágrimas, porque Dios tiene poder para consolar y para enjugar toda lágrima hasta el día que estemos allá en los cielos y no habrá ese más llanto ni más dolor. Si Dios dice que en los cielos no habrá más llanto ni más dolor, ¿sabe qué significa eso? Que Él sabe que el llanto y el dolor son cosas que realmente nos preocupan acá. Que son cosas que realmente nos decaen acá en la tierra. Nos pueden llegar a aplastar acá. Por eso nos dice, allá estas cosas no van a estar. No van a estar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, por tu consuelo precioso. Padre, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades, nuestras cuitas, nuestras preguntas, las preguntas de nuestra alma,
aquellas cosas que no conocemos y entendemos y a veces nos angustian, nos hacen llorar. Padre, pero tú eres un Dios poderoso, un Dios sanador, un Dios que restaura, un Dios que consuela. Y pido que tu consuelo esté llenando cada corazón aquí de los presentes, de los ausentes, en sus necesidades, en sus cuitas, oh Dios. Padre, permítenos ensanchar nuestro corazón para aquellos que no te conocen, ensanchar nuestro corazón para los hermanos que tienen necesidad, oh Dios, para clamar a ti, oh Dios, para derramar esas lágrimas, para que realmente podamos ser enriquecidos a través de ellas, Padre. Te pido por estas cosas y por la necesidad de cada uno, en el nombre del Señor Jesús. Amén.